Creo que entonces ya estábamos todas las personas en la sala. En esta oportunidad, felizmente, permitieron que no se muestre mi rostro, así que está perfecto. Así que iniciamos con este maravilloso debate. Mi nombre es François Macedo, voy a ser su juez principal en esta oportunidad. Para mí es un gran honor poder adjudicarles en este debate. Les felicito a cada una de las personas que han llegado hasta esta ronda. Creo que eso merita un esfuerzo sumamente grande a través de su preparación previa, con la preparación en el momento, pues también con las mociones que se han dado a lo largo de las rondas de este maravilloso torneo. Así que espero que este debate, más allá de la competitividad que implica para poder llegar a la semifinal, también pueda ser un espacio donde se pueda disfrutar cada una de sus experiencias para que puedan llevarse no solamente algo tangible a sus colegios o a sus casas, sino también un aprendizaje intrínseco dentro de las experiencias que pueden desarrollar y las habilidades mismas. Así que en esta oportunidad también me acompaña un panel maravilloso, así que preferiría, por favor, que se puedan presentar. Para ello, antes de iniciar, por si acaso el pronombre con el cual me identifico es él, solamente lo menciono para un tema de respeto y de preferencia hacia mi persona. Así que, ahora sí, Natalia, por favor, si podrías presentarte. Hola, yo voy a ser Natalia. Bueno, no voy a ser, soy Natalia. Voy a ser su jueza panelista para el día de hoy y prefiero el pronombre ella. Mucha suerte y mucho éxito. Gracias, Natalia. Nicola Matthews. Hola, sí, soy Nicolás. Voy a ser también juez panelista. Mi pronombre son ella. Gracias. Y Vivian Yarcian Cano. ¿Se encuentra en la sala? Ok, entonces pueden mostrar mi cámara. Entonces aquí estoy yo, por si querían saber quién va a adjudicarles. No veo, no escucho a Vivian, no se encuentra. No va a estar en la sala. Vale, justamente ya han pasado los 5 minutos, así que quiero preguntar a la organización si es que puedo comenzar. Como es una ronda importante de eliminatorias, tengo que hacer esa pregunta. Deme un segundo. Bien, mientras va ingresando el panel que falta, vamos a acelerar un poco la dinámica para no demorarnos tanto también en el horario de este torneo. Así que vamos a iniciar con el conteo de los equipos. Para ello, primero llamo al equipo de la proposición para que me puedan decir el orden en el cual los senadores van a salir en sus discursos, implicando también el discurso de réplica. Así que, por favor, cámara de proposición, me mencionan sus oradores. Hola, buenos días. Soy Alejandra León. Soy la primera oradora del equipo de proposición. Pronombres indiferentes. Muchas gracias. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Valerie Aronhalt y soy la segunda oradora de la proposición y también la oradora de réplica. Listo, gracias. Y por último, pero no menos importante. Hola, soy Carmen Mas y soy la tercera oradora de la proposición. Perdón, mi pronombre es ella. Vale, gracias por aclarar. Entonces, gracias a la proposición, ahora sí pasamos a la casa de la oposición para que me mencione el orden de sus oradores. Hola, mi nombre es Sandra Riquelme. Voy a ser primera oradora y para mí, por pronombres femeninos, por favor. Muchas gracias, Andrea. Siguiente. Hola, soy Elisa Bravo, pronombres indiferentes. Perfecto, gracias. Y por último. Pero no menos importante.
Perdón. Como tercera oradora, Ariana Ortiz, y mis pronombres son indiferentes. Perfecto. ¿Quién va a hacer el discurso de réplica? Disculpe. Andrea Riquelme. Andrea Riquelme. Listo. Entonces, iniciamos con el debate, sin antes volver a preguntar si el panel ya se encuentra en la sala. Vivian Yarciano. ¿Se encuentra aquí? No se encuentra aquí, pero en el chat sí está aquí. Vale, entonces creo que ya no va a ingresar. Sí, no te preocupes. Entonces creo que ya no va a ingresar. Ay, Una sí, dime. pregunta. Tengo que prender mi cámara en el momento en que estoy dando mi discurso. Es lo preferido, por favor, en caso de que eso implique algún problema con respecto a tu intervención, a tu conexión o algo, es totalmente considerable que no lo hagas. Pero en la medida que se pueda para poder mantener la dinámica ya que está siendo transmitido, sería preferente. ¿Vale? Entonces, asumiendo que ya no va a ingresar la última persona del panel, entonces nos quedamos como estamos e iniciamos con las intervenciones. Vale. Ok. En esta oportunidad, Natalia me va a ayudar con el tiempo. Para ello, quiero preguntar si hay algún inconveniente con que el tiempo sea expuesto en la pantalla y no sea dado por el chat, o alguien que prefiera que sea por el chat. 3, 2. No, está bien. Perfecto, mil gracias por la respuesta. Entonces, preferible que sea por cronómetro. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos y sin más intervenciones, entonces iniciamos con el discurso. Se ve correctamente, no te preocupes. Llamamos a la primera oradora de la Cámara de la Proposición para iniciar con este maravilloso debate. Una pequeña prueba de audio antes de iniciar tu discurso, por favor. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfectamente. A tu primera Sí, palabra. por favor, los puntos de información los pueden hacer por el canal de voz, por favor, para escucharlos mejor. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Vale. Ok, empiezo en 3, 2, 1. Lo que nos presenta este caso es el robot Tai, que simplemente no pudo ser capaz de sustentar una buena opinión política. ¿Por qué? Porque su sistema tuvo fallas. Logró ofender a usuarios y logró simplemente no hacer un buen trabajo. Y es por eso de que nuestra casa prohibiría que las inteligencias artificiales emitan discursos u opiniones políticas, porque simplemente no están preparados para hacer esto. Pasaré entonces a definir los términos que rigen este debate de la moción. Vamos a definir inteligencia artificial como una tecnología con capacidad de hacer pensar por sí sola a una máquina. La tecnología que emplea una máquina artificial inteligente está desarrollada por medio de una serie de algoritmos que le proporcionan la capacidad de interpretación, decisión y resolución de problemas de forma autónoma ante las señales que recibe. Después definiremos discursos u opiniones políticas como las ideas o razonamientos dirigidos a un público determinado para incidir en su opinión y provocar cambios de actitud o despertar la sensibilidad de las personas ante un hecho o fenómeno que es de interés general. Entonces pasaré a definir la cara de prueba de nuestra casa, que es que si probamos que tener inteligencias artificiales emitiendo discursos u opiniones políticas no va a tener ninguna cosa positiva y más bien va a interferir con el desarrollo de nuestra política y va a ofender a los usuarios, entonces ganaremos este debate. Pasaré entonces a definir los argumentos de mi casa. Tenemos 3 argumentos en la casa de proposición. El primero siendo las opiniones políticas de las inteligencias artificiales dependerían mucho de cómo estas son diseñadas, y nuestro segundo argumento sería el alcance de las inteligencias artificiales. Empezando con el primero, titulado sobre las opiniones políticas. Hasta ahora no se ha podido crear ninguna inteligencia artificial que tenga su propia conciencia, y esto significa de que todas las opiniones políticas y discursos estarían inclinados hacia 2 posibles lados. El primero es hacia donde haya sido programando esta inteligencia artificial, viendo que podría otorgarle su opinión política, lo que solo sería una forma para hacer propaganda, basada en las propias ideas del desarrollador e inclinaciones políticas. Por lo tanto, la inteligencia artificial serviría a un único propósito, el cual es
emitir opiniones políticas de manera masiva, con la capacidad de mandárselo a millones de usuarios en diferentes plataformas y hasta llegar a tal punto de convencerlos de una idea política con la cual no siempre sería la correcta o apropiada, como lo vimos en el caso de Tai. Un ejemplo de esto es la creación de la inteligencia artificial Catherine en 1997, que fue creada durante la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos. En ese entonces, a pesar de que Catherine ganó la competencia de ser la mejor inteligencia artificial en ese momento, se veía un patrón que podía tener una conversación fluida y coherente. Pero más si el juez quería hablar de Bill Clinton, viendo que el creador de esta inteligencia artificial se inclinó más hacia esta opinión política, ya que obviamente era el presidente actual, Bill Clinton, para que triunfara, entonces decidió darle una opinión positiva hacia eso, decidió alimentar al robot con una opinión positiva hacia Bill Clinton. ¿Esto lo hace neutral? ¿Esto hace que sea una buena opinión? No, porque es parcializada. Y es por eso que tenemos que prohibir estas máquinas, porque estas máquinas simplemente son alimentadas por lo que le dan los desarrolladores, lo que le dan los ingenieros, y es por eso que son extremadamente parcializadas, no saben identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, solamente saben conectar entre dos puntos, y esos puntos se los tienen que dar los ingenieros. Siguiendo, el segundo, siendo un ejemplo de lo que mencionamos, que vamos a hablar sobre dos posibles lados, nuestro segundo lado es, bueno, el ejemplo del InfoSlide, que es Tai, una inteligencia artificial que no tiene inclinación hacia ningún ideal político, solo tiene la capacidad de aprender mediante lo que lee en Internet. Y es por eso que habría un alto índice de probabilidad de que pueda acabar igual que Tai, quien terminó aprendiendo y compartiendo ideales racistas, xenófobos y machistas, lo que daña un montón la percepción que tenemos de la sociedad hoy día y daña la sensibilidad de los usuarios. Estas ideas políticas serán completamente alteradas o modificadas por lo que esta inteligencia artificial aprendiera en Internet. Y por ende, existiría una gran probabilidad de que se tome cualquier posición, ya sea radical o extremista, debido a la ausencia de una conciencia, porque las inteligencias artificiales no tienen conciencia, la cual ayudaría a diferenciar lo bueno de lo malo, lo que en turno podría ser utilizado como una forma de propaganda hacia estos ideales totalmente desatinados y totalmente negativos. Y otro ejemplo parecido también podemos mencionar a Cleverbot, que tiene la habilidad de programar y analizar conversaciones antiguas para crear las mejores respuestas. Esto prueba, a pesar de que tiene grandes niveles de realización, es incapaz de crear opiniones propias o lidiar con temas que no ha visto antes. Solamente le tienen que alimentar de temas que se hayan visto antes. No puede originar nuevos pensamientos, no puede generar esa capacidad de abstracción de crear nuevas cosas, algo que no se haya visto antes. Entonces está claro que como no tiene conciencia propia, tiene que depender de lo que ve, antes teniendo la conciencia manipulada desde el principio. Entonces, siguiendo con el punto anterior, si logramos crear inteligencias artificiales con la capacidad de emitir opiniones políticas, es simplemente imposible controlar quiénes controlan estas máquinas. En el caso del mismo status quo de la inteligencia artificial que da opiniones políticas, sea de propaganda, esto puede resultar en spam y formas excesivas de reparto de la información que se ha dado a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque están esparciendo una pieza de información que es imposible controlar y puede resultar ofensiva, como en el caso que hemos visto en InfoSlide sobre Tai. Siguiendo con nuestro segundo argumento sobre el alcance de la inteligencia artificial. En este argumento vamos a hablar de que en las manos equivocadas, el uso de la inteligencia artificial en política podría tener desastrosos fines. La inteligencia artificial tiene una facilidad para procesar estadística e información, encontrar puntos débiles dentro de las masas para conseguir cualquier tipo de método de persuasión, tal y como vemos hoy en día en el mercado internacional. Las inteligencias artificiales pueden ser utilizadas para hacer análisis de mercados y junto con cookies un análisis completo. Creo que tengo un punto de información, ¿o no? Sí, ¿consideras que las opiniones son parcializadas o objetivas, independientemente si es de la máquina o de una persona? Muchas gracias. Cuando se trata de una persona, obviamente se tiene que tener un punto de vista informado, pero sin embargo simplemente no puedes alimentar a una máquina para que ésta repita como un loro lo que tú quieras decir. Eso está mal, porque simplemente estás esparciendo tus ideas políticas y pueden estar ofensivas, como hemos visto en el caso de Tai. No necesitamos más racistas, no necesitamos más pensamientos xenófobos, no necesitamos más pensamientos machistas, y es por eso de que las máquinas no están capacitadas para crear una conciencia propia, porque solamente los seres con conciencia podemos hacer nuestras propias opiniones políticas de acuerdo a lo que vemos. Una máquina que le alimentas una cosa no puede tener una opinión política. Muchas gracias. Entonces, estas inteligencias artificiales que pueden ser utilizadas para hacer análisis de mercados y con cookies, un análisis completo para cada individuo,
conociendo sus inclinaciones, sus gustos y también, por lo tanto, sus puntos débiles. Al conocer absolutamente todo sobre las personas en manos equivocadas, sería muy fácil para alguien con ideales políticos erróneos inculcar sus ideas y creencias en la gente. La cantidad de información que tienen de ti es impresionante. Para ilustrar este ejemplo, cada vez que entras a un sitio web, ¿qué te piden? Te piden acceder a cookies. Entonces, esto hace que cierta cantidad de información sobre tus búsquedas y tendencias en Internet se guarden. Luego, aparte de sitios como Google y Facebook, y por lo tanto que ellos también tienen información sobre ti, Google sabe dónde has estado por Google Maps y Google Earth. Google sabe todo, tu historial de YouTube, tu historial de búsquedas, tus aplicaciones, tus correos, lo que tienes guardado, lo que te gusta, lo que no te gusta y muchas cosas más. Entonces, toda esta información puede ser manipulada y usada en tu contra por una inteligencia artificial. Hasta solo con las cookies tienes una posibilidad de manipularte con tus puntos débiles. Siguiendo, las inteligencias artificiales llegan a tener un gran alcance, como se vio en las elecciones de Rusia en el 2018, donde en las elecciones presidenciales se presentó Alice, que logró ganar. Entonces, vemos que el alcance de las inteligencias artificiales es demasiado, y simplemente porque no tienen conciencia, entonces simplemente no pueden ser capaces de emitir una opinión política correcta. Muchas gracias. Listo, mil gracias por ese discurso. Ahora continuamos con la casa de la oposición para abrir los discursos de su bancada. Llamamos a Andrea Riquelme, por favor. Una pequeña prueba de audio. Un momento, estoy teniendo problemas para conectarme. Un segundo, por favor. Vale. ¿Ya me veo? Sí, se te ve correctamente. Perfecto. Solamente confirmo si se me escucha bien. ¿Todo correcto? Sí, se te escucha correctamente. Tu primera palabra. Vale, solamente aclarar que, por favor, me escriben en el chat que están pidiendo un punto de información y yo, pues, lo veo y se los acepto, ¿vale? Ya. Vale, gracias. Mi discurso va a iniciar en 3, 2, 1... Voy. Panel, hay que hacer 3 cosas antes de continuar con mi argumentación. Primero vamos a caracterizar de mejor manera cómo funcionan las inteligencias artificiales, cómo recibe estos tipos de discursos de las inteligencias artificiales, los usuarios, y explicar cómo son los discursos de odio. Primero, empecemos a explicar cómo funcionan estas inteligencias artificiales. La cámara contraria nos dice que el programador, el ingeniero, mete la información dentro de esta máquina para que ésta posteriormente sea capaz de emitir esta información ordenadora, lo cual es falso, en realidad no funciona de esta manera. Por ejemplo, inteligencias artificiales como TAI, lo que hacen, y nos lo dice el InfoSlide, es recopilar información de todo Internet para poder generar así una opinión. Si bien es cierto, ambas cámaras creo que entendemos que TAI no puede tener ninguna conciencia por más que se le programe, porque en realidad continúa siendo un robot. Y es que la conciencia es eso que nos diferencia a los humanos de las máquinas. Las máquinas no pueden tener una conciencia. Pero vamos a explicar cómo es que, a pesar, no deberían prohibirse estos discursos de odio. Entendemos también que estos usuarios no toman realmente estos discursos como nos lo presentaba la cámara contraria en el primer argumento de las opiniones políticas. En realidad lo que ocurrió, tomando el ejemplo de Tai y también hay otros ejemplos, es que en realidad los usuarios en general lo tomamos más como algo que es como chistoso y incluso lo ridiculizamos. Por ejemplo, si buscamos en internet comentarios que hizo la robot Tai, vamos a encontrar un montón de memes, vamos a encontrar información, y es que ahí de eso se trata básicamente mi primer argumento. Entonces vemos cómo es que los usuarios en realidad no toman estas opiniones que ejercen las inteligencias artificiales como nos lo presenta la cámara contraria, y eso lo voy a explicar más dentro del primer argumento. Y también hay que entender qué es lo que ocurrió con Tai en ese momento para poder explicarlo y traerlo al debate. Bien, en lo que ocurrió con Tai, que comenzó a decir comentarios racistas, xenófobos, en realidad no fue una opinión que ella generalmente hizo, sino que es una recopilación de lo que encontró en internet. Pero cabe mencionar que Microsoft lo que hizo fue decir que los usuarios la llevaron a eso, pero lo que en realidad pasó es que grupos como 4chan, que es como una red de hackers, estos lo que hacen es básicamente entrar y hackear los lugares para que este tipo de información, este tipo de opiniones sea lo que ocurre. ¿Cómo probamos esto? Este tipo de grupos como 4chan, por ejemplo, a una de las congresistas, creo, embajadoras de Estados Unidos, lo que hizo fue hackearle su correo básicamente
Entonces, y a partir de ahí enviar mensajes. Entonces entendemos que no fue necesariamente completamente el hecho negativo lo que hizo la IA, sino que también estuvo coaccionado o influyó mucho lo que hicieron estos hackers. Y en realidad ese es el problema central. Pero vamos a explicar por qué es necesario y no es lo correcto, o sea, no hay razones suficientes para poder prohibir los discursos políticos que dan estas inteligencias artificiales. Tenemos 3 sólidos argumentos. Primero, discurso sin impacto. Segundo, raíz del problema. Y tercero, verdadera función. Vamos con discurso sin impacto. Como ya lo expliqué dentro de mi caracterización, entendemos que los usuarios no reciben estos discursos de opinión como algo tan importante o como podría ser una filosofía de vida, sino que en realidad lo que hacen es hacerlo, ridiculizarlo y convertirlo en memes. Y entendemos que comparativamente hablando sobre estos discursos, si comparamos cómo se toma un discurso de Donald Trump o de Jair Bolsonaro con cómo se toma el de una inteligencia artificial, vemos que cuando lo hace Jair Bolsonaro o cuando lo hace Donald Trump, que también son personas que se han demostrado xenófobas y racistas, las personas tienden a ofenderse realmente, tienden a resentirse frente a estos personajes, pero en cambio cuando ocurre con como ha ocurrido con las inteligencias artificiales, en este caso TAI, lo que ocurre es que lo tomamos básicamente como un juego y en realidad incluso la Cámara de Oposición considera que a pesar de que algunas personas probablemente puedan ofenderse, preferimos eso. ¿Por qué? Porque a partir de esa ofensa podemos entender que se pueden generar espacios de diálogo. ¿Por qué? Porque entendemos, oh mira, este robot dijo eso, pero no es así, entonces vamos a hablarlo entre nosotros y así bueno, desarrollamos incluso un beneficio mayor, que algo que cabe mencionar es que la Cámara Contraria no nos presenta ningún beneficio de prohibirlo, simplemente nos dice, no pueden hacer opiniones políticas y ya. No nos dice como por qué necesariamente debamos prohibirlo. En cambio, nuestra Cámara está probando incluso impactos positivos que estos discursos podrían tener. Entonces ahí vemos cómo se pueden generar espacios de diálogos y ahí queda como el primer argumento. Luego vamos con el argumento raíz del problema. Entendemos desde todos los puntos que las máquinas no pueden tener una conciencia. Sin embargo, al programarlas, estas tienen un algoritmo con el que van recopilando información de todo el Internet. Entonces, entendemos que el problema no es necesariamente la inteligencia artificial. Lo que ocurre es como que hay una recopilación de Internet. Entonces, al prohibirlo, eso sigue en Internet. Entonces, no se soluciona nada. Si supuestamente el problema es que se den discursos xenófobos racistas y entendemos que los discursos xenófobos racistas y este tipo de opiniones, que no son opiniones, sino son más bien discursos que incitan al odio, lo que no viene de las IAs, ¿para qué la prohíbes si no vas a solucionar nada tampoco? En cambio, lo que podemos hacer al ver estos discursos de odio, al verlos venir por parte de las IAs, lo que pasaría, como ya entendemos que muchas veces esto ocurre no necesariamente por un error que tenga el robot, en este caso, ocurre también por hackers, como ya lo expliqué dentro de mi caracterización. El beneficio que nos trae este argumento es identificar a estos grupos que se dedican básicamente a entorpecer todos los trabajos que se tienen por avanzar en la tecnología y sobre todo con los robots. Entonces, ¿cuál es el beneficio que me da identificar a esos grupos? Primero, los puedo bloquear. Segundo, también se les puede, ¿cómo se llama? Que pues, no sé la palabra, se me olvidó la palabra. Se les puede encontrar y así como castigarlos, entre comillas, no es castigarlos a palabra, pero perdón. Entonces, de esta manera identifico quiénes son los que se están encargando, quiénes son estos grupos de hackers. Me pueden decir, no, pero los hackers son anónimos. Sí, pero como ellas mismas ya lo dijeron, en Internet básicamente está toda la información. Entonces, a través de encontrar quiénes son estos hackers, puedo yo prohibirlos, puedo bloquearlos, y así yo sí disminuyo este tipo de opiniones negativas, este tipo de discursos de odio que la Cámara de Proposición tanto nos dice que afectan a la sociedad. Entonces, ahí vamos viendo cómo va todo eso, pero antes de pasar con mi tercer argumento, punto para Carmen. Sí, está diciendo entonces si cree que esto no va a solucionar el problema, porque ya hay discursos de odio. Te está diciendo que por implementar estos robots que literalmente copian esos discursos de odio se va a solucionar el problema. No tiene sentido lo que está proponiendo vuestra casa. Mira, lo que pasa es que como entendiendo toda la argumentación que hice anteriormente, este discurso de hoy no viene directamente de esta inteligencia artificial, sino necesariamente de estos grupos de hackers, porque ocurrió con TAI y es lo que planteó Microsoft, es que generalmente entendemos que al identificar estos diferentes grupos que pueden estar generando estos discursos de odio, podemos banearlos y prohibirlos, y ahí está el beneficio positivo que tu cámara no me trae. Entonces vamos con el tercer argumento de la verdadera función. Si bien es cierto, entendemos que muchas veces el ser humano quiere avanzar en la ciencia
experiencia, y en este caso los robots generalmente están hechos para mejorar la experiencia de servicio al cliente en el usuario, tanto en productos como servicios. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Es que entendiendo que se permitan estas opiniones públicas que estos robots pueden ejercer, podemos lograr que exista como un ensayo-error en el que podemos ver los errores que puede tener ese robot y a partir de eso solucionarlo y hacerlo de una manera mucho más rápida, como lo hizo Microsoft. Apenas comenzaron a ocurrir los problemas, lo saca y lo mejora. Entonces, a partir de eso, vemos otro beneficio que nos presenta la cámara opositora, que la cámara proposición en sus argumentos nunca nos presenta. Entonces, comparativamente hablando, nosotras estamos mostrando cómo no prohibiendo esto, vamos mejorando de una manera diferente el status quo y trayendo un beneficio en cada parte de nuestra argumentación. Por lo tanto, y por los 3 argumentos que ya he mencionado, ya he planteado inicialmente, consideramos que no deberían prohibirse los discursos de opinión política a partir de inteligencias artificiales. Orgullosa de oponer. Genial, muchas gracias por ese discurso. Ahora continuamos con la segunda intervención de la Cámara de la Proposición, así que llamamos a Valerie para que puedan decirme una prueba de audio, por favor. A ver, ¿aló, me puede escuchar? Sí, se te escucha correctamente. Tu primera palabra, por favor. 2 puntos por audio o por chat. Prefiero que sea por audio. No, por chat mejor. Sí, por chat. Vale, gracias por la consideración. Gracias. Ya. Buenos días, soy la segunda oradora de la Casa Propositora y el día de hoy voy a comenzar por refutar todo lo que ha dicho la primera oradora de la Casa Opositora. Entonces, bueno, primero ellos nos preguntaron si estas opiniones iban a ser objetivas o parciales, pero bueno, como hemos mencionado constantemente durante mi primer orador, hemos dicho que como hemos mencionado, las inteligencias artificiales no tienen una conciencia, lo cual todos nos podemos estar de acuerdo con eso. Pero el problema con que esas no tienen una conciencia es de que estas no tienen una capacidad propia de razonar, y al no poder ellas mismas razonar, entonces no van a tener un verdadero filtro o no van a poder realmente generar su propia decisión y decir, esto me gusta, esto no, porque no son humanos y todos lo sabemos. Y por lo tanto, obviamente, como la oposición ha dicho, estas máquinas son programadas y a programadas también se les programa con una agenda en mente y por lo tanto, estas son completamente parciales. También dijeron que las máquinas recompilan información de todo el Internet y de que no deberían prohibirse estos discursos de odio y de que, y justamente se contradicen al decir eso, pero el punto de lo que ellos querían decir es que se recompila información de todo el Internet y por lo tanto está súper mal que le echemos la culpa a la máquina tal como tal. Pero acá justamente viene el problema. Está claro que la oradora misma al decir este programa usa el Internet para recompilar su información, no solo podría ser programada de una manera interferida, sino que la información obtenida podría ser falsa y recompilada de otros discursos de odio. Simplemente implementar este odio de los políticos en las redes sociales. Bueno, después nos dijo de que todo depende de cómo las máquinas son programadas. Y como ya dije, justamente como son programadas, estas siempre tendrán una visión sesgada. Las máquinas no son programadas, las máquinas son programadas. Y al ser programadas, todo se sabe que todo el mundo tiene una opinión personalmente, como vimos en el caso de Microsoft o en muchos otros casos. Entonces, por ejemplo, si yo soy el que va a crear la máquina y a mí no me gusta el comunismo, por ejemplo, claramente no voy a programar la máquina para que diga cosas comunistas y por lo tanto voy a constantemente decir cosas que van de acuerdo con la opinión del creador. Luego dijo que que no fueron las personas que expresan ideas sobre Tay y de que no fue la culpa de Tay y todo eso, que como fue una opinión que ella hizo, no la generó el Internet, ya no sería ofensivo porque la gente vería que es una máquina y que no es la culpa de esta. Pero bueno, esto no tiene ningún sentido, porque exactamente por esto no nos deberíamos fiar por una opinión producida por una opinión que la emite una máquina. Todo el mundo sabe que la información encontrada en Internet nunca es 100% confiable. Como ustedes mismas han mencionado, hay páginas como 4chan o hasta redes sociales comunes como Instagram, Facebook, donde la gente emite su opinión política. Y si estas personas no son necesariamente expertos, no son necesariamente profesores o políticos mismos, simplemente son personas que emiten su opinión. Pero todas las opiniones son opiniones, no son hechos. Y por lo tanto, si esta máquina está recompilando un montón de opiniones, podría ser opiniones o sesgadas, puede ser opiniones racistas, xenófobas, misógenas, todo lo que quieras, negativas,
o podrían también simplemente esparcir un mensaje falso, información falsa, porque no se puede negar que el Internet está lleno de información falsa. También dijo que no explicamos por qué deberíamos prohibirlas, pero ya hemos mencionado constantemente de que estas deberían ser prohibidas por el hecho de que la información que estas están compartiendo no es una información válida ni confiable. Entonces, si tenemos a una máquina que está por todo el Internet esparciendo un montón de información, las personas van a ver esa información. Esta información está disponible para todos, como hemos visto en el caso de Tay, que como que llegó tan a esparcirse, tuvieron que cancelar todo el programa de Tay porque ella comenzó a decir información muy ofensiva. Y por lo tanto, esto no está, por eso nosotros hemos explicado, porque no queremos que se siga dando una voz, que se siga dando una plataforma para que a través de esta máquina que simplemente recompila toda la información, se tenga que ver lo que la gente está proponiendo en el Internet. Si quisiera responder el punto de información. ¿Consideras que Microsoft es racista y xenófobo? Gracias. No, nunca he dicho que Microsoft es racista y xenófobo. Lo que hemos dicho acá es de que la manera en la que han programado su máquina es una manera errónea, porque desde un principio, desde una raíz, la programación y el sentido de una IA es errónea, porque esta, como ya dijimos, no puede generar sus propias opiniones, y por lo tanto siempre va a tener un sesgo y va a tener un nivel de imparcialidad y algo que no es correcto, porque lo que se encuentra en Internet no es 100% correcto. Ahora pasaré a decir mi tercer argumento como casa propositora, que es la finalidad estúpida. Bueno, la premisa de ese argumento es que al permitir que las inteligencias artificiales tengan la oportunidad de emitir opiniones políticas, muchos podrían tomar la ventaja de esto para causar caos y desinformación. Como hemos mencionado anteriormente, las inteligencias artificiales es excelente al distribuir información. Eso es una de sus mayores virtudes, de que siempre cuando tienes una IA, se puede asegurar de que esta IA va a ser muy eficiente al esparcir esta información y darle una gran plataforma a lo que ella quiere decir. Y si esto fuese utilizado en el sentido de mandar información que es incorrecta y radical, con la finalidad de promover desorden, sería extremadamente difícil poder contra esta información. Entonces, en el caso que una menor de edad esté en una red social como Facebook, esta información de spam puede llegar hacia ellos. Si no lo manipula, puede crear desinformación y puede exponer a temas sensibles, los cuales todavía no tienen una perspectiva completamente ante ellos. Un documental llamado The Social Dilemma se demostró que las inteligencias artificiales funcionan a través de las redes sociales, recompilando información, como hemos dicho constantemente durante este debate, y descubriendo que las empresas compran y venden su información. También podemos ver el caso de Cambridge Analytica, que la emisión de opiniones políticas junto con la ayuda de la inteligencia artificial y el manejo de usuarios logró que hubieran comerciales personalizados y algoritmos, además diseñados solamente para que votaran para Trump. ¿Qué significa esto? De que acá se muestra de que a través de este programa de Cambridge Analytica se pudo comprar a una IA, se pudo comprar y programarla de manera de que esta solamente imita información que apoya al candidato de Trump. Y esta información se esparció todo por Facebook y por lo tanto este candidato recibía más publicidad y este candidato, que más allá de solamente tener, opiniones muy racistas y xenófobas durante toda su campaña, más allá de que si era opiniones buenas o no, se ve que esas eran opiniones sesgadas, porque solo emitía información de Trump y no de los demás candidatos. Si es que quisieran crear una IA eficiente con toda su propia personalidad, fomentará un mercado peor al que tenemos ahora de compra y venta de información, para que los patrones de opinión se compren, como hemos visto en este ejemplo de Facebook y Trump. Esta habilidad de mandar tanta información a tanta gente puede ser aprovechada, no solo para crear caos, pero también desinformación. Cual gente poco informada puede tomar como un hecho real y pensar que esto realmente ha pasado cuando esto no es cierto. Un ejemplo clave de esto son las cadenas de mensajes. Estos son mensajes que tienen la finalidad en el que no se recibe o se haga copias de esto y lo pase a más gente. Normalmente lo empieza una persona y la crea una red de personas y después una la comienza a compartir. Entonces, si ya tenemos a la IA que tiene una plataforma pero tan grande, puede crear una cadena de mensajes y solamente es necesario que una mínima cantidad de esas personas que ven el mensaje lo compartan, como para que se vuelva a compartir y compartir y compartir, y por lo tanto promover la desinformación. Por todo esto es que nos oponemos a las IAs. Muchas gracias.
Bien, gracias por ese discurso. Ahora continuamos con las intervenciones de la Cámara de la Oposición, así que llamamos a Lisa para poder hacer la prueba de audio. Oh, sí. Ay, sí, perdón. Bien, asumiendo que sí se puede ver bien, pero ya, listo. Sí, se te escucha correctamente. A tu propia palabra. Listo. Genial. Denme un momento. Los puntos de información. Los puntos de información lo pueden escribir por el chat y ya yo decido si los tomo en ese momento. Perfecto, gracias. Ok, listo. Mi discurso comienza en 3, 2, 1. Panel, nosotras no estamos debatiendo sobre si las inteligencias artificiales son buenas o malas. No, el debate se centra en que si estas inteligencias deben opinar o no. Claves, puntos de la Cámara de Proposición. Nos hablan 3 cosas principales. Las opiniones políticas van a ser diseñadas. Y es que nos dicen que esto va a ser programado por Microsoft. O sea, por ejemplo, el ejemplo de TAI nos refieren que Microsoft programa esto, es decir, que Microsoft dice que estas opiniones van a ser exclusivamente dichas por estas inteligencias artificiales. 2 escenarios. En primera, eso es totalmente falso. Andrea ya explicó cómo es que funciona esta inteligencia artificial. El caso de TAI y en general estas inteligencias artificiales que están interactuando con la sociedad es por el tema de una recopilación de opiniones de los usuarios. Pero incluso si fuera lo de Microsoft, así como nos plantean la Cámara de Proposición, ¿qué es lo que pasa? Que incluso si fuera así, yo entonces digo, no hay que decir que no den esos discursos, sino hay que decir que Microsoft diga cosas buenas, es decir, que Microsoft se regule esos discursos, pero no que se eliminen esos discursos. ¿Qué es lo que pasa aquí, panel? Que incluso en el mundo en donde quieren solucionar el problema, ni siquiera su solución es la mejor, sino la solución es regula Microsoft y listo. No es que quites esos discursos, porque al final y al cabo, lo que nos quiere demostrar la Cámara de Proposición es que si es malo, hay que quitarlo. Pero ¿qué es lo que pasa si entonces los discursos son buenos? ¿Qué es lo que pasa entonces si, por ejemplo, en la Cámara de Proposición se están programados para discursos buenos, para discursos positivos en la sociedad? Entonces, es ahí en donde ya no se eliminan los discursos. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen entonces un escenario no favorecedor para ellas y sí favorecedor para nosotras. Otra refutación. Nos hablan cómo es que estas opiniones se van a alimentar porque van a ser parcializadas y nos dicen cómo es que la gente se guía ciegamente. A ver, en primer lugar, necesitamos saber cuál es la lógica detrás de la credibilidad de ello. Ya su tercer orador no puede hacer eso, por ende, creemos que es muy tarde. Segundo, no nos presentan esos mecanismos lógicos como para creer eso, y aparte nosotras sí explicamos cómo es que no, la sociedad no interioriza eso. ¿Por qué? Porque, no sé, hay memes. ¿Por qué? Porque hay ridiculización de las opiniones de un robot, de una inteligencia artificial. Pero incluso en el escenario en donde, no lo explicaron, pero incluso en ese escenario en donde vamos que las personas se interiorizan y están, súper afectadas de esto, como ya explicó Andrea, creemos que eso, incluso esas opiniones xenófobas, políticamente negativas, esas opiniones malas, van a generar o van a estar encontradas en un espacio de diálogo, un espacio en donde hay gente que se interiorizó tanto eso, que se ofendió tanto, que por lo menos digo, hey, esto está mal. ¿Por qué? Porque hay tal razón. Creemos que incluso el escenario tan negativo que nos presenta Proposición, para nosotras no lo es así. ¿Por qué? Porque creemos que hay una oportunidad de diálogo, hay una oportunidad de raciocinio de las personas y de interacción. ¿Por qué tanto? Que se interiorizan eso. ¿Qué es lo que pasa? Otra cosa importante. Nos dan una contradicción, porque claro, la primera hora nos habla cómo es que Microsoft va a decir que esto sea así y tal, pero ¿qué es lo que pasa? Que en la segunda oradora, con el punto de información, nos habla como, hey, Microsoft no dice esto, es una programación directa, supongo que algoritmos y eso. Bien, vamos a refutar también en ese caso. Incluso si Microsoft nos dicen que haya programado mal esto, creemos que
Exacto. Ya, perfecto. Tai tuvo que retear 16 horas después de su entrega al usuario y en general a la red. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí Microsoft tuvo mayores incentivos como para mejorar esta inteligencia artificial. ¿Y por qué esto es sustancialmente importante? Porque es el mismo Microsoft lo que la moción nos habla, o es en general la misma empresa quien va a prohibir o no estos discursos de odio. ¿Qué es lo que pasa entonces aquí? Que por lo menos en nuestro escenario tenemos que esa empresa, ese actor que está la posición de prohibir o no, ¿qué es lo que pasa? Que aquí incluso va a tener los incentivos suficientes como para querer mejorar las inteligencias artificiales y en general generar un mejor escenario para la tecnología. Con todo ello, y antes de reforzar nuestros argumentos, vamos a ver cómo es que la carga que se impugna la Cámara de Proposición diciendo, vamos a ganar el debate si demostramos que no hay ningún beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos demostrado 3 beneficios exclusivos de nuestra postura y de la moción. ¿Qué es lo que pasa? Que si es que nosotros no prohibimos los discursos y decimos que sigan en su orden, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una identificación de los grupos. ¿Por qué? Porque si entendemos que la recopilación de lo que hace TAI y de lo que hacen las inteligencias artificiales son recopilación de los usuarios. Perfecto. Y hay usuarios que quizás no opinen correctamente y hay usuarios como 4chan, que es lo que pasó con TAI, que hay usuarios que pueden, no sé, como hackear el sistema o meter información que está mal y que no debería ser difundida. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo menos ahora en nuestro escenario, que están permitidos los discursos, también el servidor, es decir, TAI, por ejemplo, la inteligencia artificial va a tener acceso a esos servidores, va a tener acceso y una recopilación de datos de qué usuarios estamos hablando, y con ello en nuestro escenario tenemos ahora que la herramienta TAI, que la herramienta de inteligencias artificiales sea una herramienta de detección, que tanto es lo que le importa la Cámara de Proposición. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos ahora un segundo beneficio: mejorar estas inteligencias artificiales especializadas con la interacción de los usuarios. ¿Qué es lo que pasa? Que hablábamos cómo es que Microsoft ahora va a tener más incentivos suficientes como para mejorar a TAI. ¿Por qué? Porque Microsoft no es que haya invertido un montón de dinero en TAI y simplemente lo retira y listo. Creemos que eso no es un incentivo. Por lo contrario, creemos que, claro, invirtió un montón, pero como no lo quiere echar a la basura, pues entonces lo mejoramos muchísimo más. ¿Qué pasa con todo ello? Nuestro tercer argumento, hablamos sobre un escenario de diálogo en el tanto que tanto le importa a la Cámara de Posición, donde los usuarios interiorizan demasiado estas opiniones. Pues bien, creemos un diálogo, creemos un debate en plena red social, en pleno Twitter. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora generamos un mejor escenario para todos los actores mencionados y hasta incluso incentivos como para que las empresas mejoren estas inteligencias artificiales y no cometan errores como los que se ha visto en TAI, por ejemplo. ¿Punto de información? ¿Carmen? Sí, usted habla de cómo va a ser un incentivo para mejorar a TAI, pero realmente necesitamos un incentivo si ya sabemos que todas las inteligencias artificiales van a ser programadas. No importa cuánto lo programas o cuánto mejores. Listo, gracias. Programadas. Listo, entendí tu punto. ¿Saben qué es lo que pasa? Que en general las inteligencias artificiales son algoritmos que se van mejorando, son algoritmos que se van modificando en cuestión a la interacción con la persona y con la interacción del escenario que se quiere establecer. Y es justamente lo que hablábamos en nuestro segundo argumento sobre la raíz del problema. ¿Qué es lo que pasa? Que es que la Cámara de Proposición está diciendo que las inteligencias artificiales están mal. Nosotros estamos diciendo que, solo el debate es si deben opinar o no, porque entendemos que la inteligencia artificial, ¿cómo se desarrolla? Nosotros nos hemos explicado cómo es que esta inteligencia artificial se tiene que desarrollar en la práctica. Es decir, esos algoritmos programados tienen que estar interactuados, tienen que estar en la realidad relacionados con las personas que realmente van a ir a generar esa tecnología en ese grupo humano. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que la raíz del problema basa en la detección, basa en que, ya, tus discursos de odios no exclusivamente son de la inteligencia, porque la inteligencia artificial, muy aparte de TAI, sacamos el tema de TAI, es simplemente el reflejo de la sociedad como estas opiniones que pueden ser negativas. ¿Qué es lo que pasa? Que ni siquiera eliminando TAI va a eliminar todos los comentarios racistas, va a eliminar todos los comentarios xenófobos para las personas e hirientes para personas. ¿Por qué? Porque hay políticos que siguen haciendo eso. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos que siguen haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni siquiera tanto lo que le importa a la Cámara de Proposición resguardar, no se va a resguardar y sigue siendo lo mismo. Con todo ello y presentado los beneficios y la verdadera función, hablando de interacción necesaria para la inteligencia artificial, muy orgullosa de oponerme. Perfecto, gracias por ese discurso. Ahora continuamos con la bancada de la proposición a través de Carmen Más. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente. A veces me corta un poquito, entonces perdón si por algún segundo se me corta, no es mi intención para nada, es internet.
Vale, no hay problema. Los puntos de información, ¿cómo te lo podemos Por hacer? el chat, por favor. Perfecto. A tu primera palabra. Ya. 3, 2, 1. Nos encontramos con una casa de la oposición que todo el tiempo está diciendo que reconoce los problemas de las redes sociales, de los discursos de odio, etc. Y simplemente quiere fomentar una herramienta que hackers, empresas, entre otros, pueden utilizar para fomentar esos mensajes de odio, esos dilemas, esas mentiras que pueden influir gravemente en nuestra posición política en un país. En cambio, en mi casa de la proposición, a través de los argumentos que voy a resumir después de refutar lo que ha dicho la casa de la oposición, ha explicado claramente por qué las inteligencias artificiales, como le dice la definición, recopilan información y podrían servir claramente para otras cosas, pero estamos hablando de por qué no deberían servirse en los... Están diciendo que Microsoft va a regular lo que se programa y dice, pero si vamos a utilizar a los humanos para regular, entonces, ¿cuál es el punto de las inteligencias artificiales? Para eso, mejor simplemente el uso humano. Si se quieren parecer tanto a las opiniones políticas humanas, es porque entienden que el humano lo hace mejor, que la opinión política del humano es mejor, más instruida, más analizada, porque nosotros, como consciencia, sabemos cómo analizar información y cómo procesarla y cómo elegir lo que nosotros queremos decir. Incluso ellos lo han admitido. Entonces, ¿por qué no simplemente dejar que los humanos sean los únicos que promueven estas opiniones políticas? No están constantemente diciendo que les van a mejorar y tal. ¿Para qué? Para que lleguen a ser como las conciencias humanas. Exactamente por eso creemos que no las necesitamos si ya tenemos humanos conscientes que están aquí promoviendo esto. También dijeron cómo el debate se centra si deben opinar o no. Exactamente sabemos que como inteligencia artificial puede recopilar información, pero ellos simplemente admiten que están repitiendo lo malo que dicen algunos humanos. ¿Por qué querríamos otro problema? También dijeron que podríamos regular Microsoft y listo, pero está diciendo que los discursos podrían ser buenos. Primero de todo, parecemos olvidar que ya hay discursos buenos, que ya hay discursos de analizadores políticos, etcétera, que ya saben qué discursos de emitir. Y no necesitamos a una máquina que ni siquiera va a participar en la votación política, que ni siquiera es parte del mundo real, del mundo político, que nos diga y arriesgar políticos malos o buenos. La cuestión es que todo el tiempo la casa de la oposición dice que está intentando ver la mejor idea o el mejor mundo tecnológico. Si realmente están buscando para el mejor mundo para las dilemas y las redes sociales, simplemente deberíamos dejar que no participen en las opiniones políticas. También están diciendo cómo las inteligencias artificiales están creando memes y cómo las personas no van a interiorizar esos memes. Primero de todo, las inteligencias artificiales son cuentas que, primero de todo, no pone inteligencia artificial María, no. Tú como humano en la red social no puedes saber si es inteligencia artificial o no en algunos de los casos, no estoy diciendo en todos, ojo. Y en ese caso, ¿tú cómo sabes que es un robot que está publicando ese meme o ese Twitter, etcétera? Y está diciendo que este meme simplemente se van a reír y punto. Parece que la casa de la oposición no entiende el extento del mundo tecnológico en las personas. No importa si sea un meme, no importa si sea una opinión, ya tiene un efecto en las personas y no es necesario que estemos con más problemas y más gente que tal vez no sabe que opine y que interfiera en la opinión política de los ciudadanos. Otra vez diciendo que ellas mismas buscan el beneficio del mundo tecnológico, otra vez olvidando y mencionando todo el tiempo los hackers. Los hackers, como simplemente no nos centramos en erradicar los hackers. ¿Y acaso implementado las inteligencias artificiales va a dejar de haber hackers? No. Si quitamos las inteligencias artificiales, nos quitamos el problema de mejorar las inteligencias artificiales. Ve como un problema y claro, está ese problema, pero me ha explicado cómo las inteligencias artificiales van a mejorar ese problema en algún momento. No. Entonces, incluso los hackers pueden utilizar esas inteligencias artificiales para emitir discursos políticos. Está diciendo todo el tiempo la casa de la oposición cómo Microsoft o esas empresas podrían utilizar eso como incentivo para mejorar. Mientras Microsoft podría utilizar ese incentivo para mejorar, ¿qué están haciendo los hackers que siguen existiendo? Buscando incentivos para destruir o interferir con esas inteligencias artificiales y crear discursos políticos que les convengan a ellos o a la oposición política donde a ellos les conviene. También todo el tiempo hablan de proponen debates en las redes sociales. ¿Acaso ya no hay debates en las redes sociales? ¿Acaso Twitter, como muchas veces explica el caso de la oposición, ya es una plataforma donde humanos conscientes pueden decir sus opiniones políticas libremente? Sí, ¿por qué necesitaríamos implementar un robot que otra vez recopila simplemente lo que ya está ahí para que simplemente fomente tal vez más odio o otra cosa, a la que podría entre amigos fomentar y discutir?
entonces entre amigos ya podemos discutir y fomentar esta opinión política otra vez, porque es necesario la implementación de las inteligencias artificiales. Mi casa todo el tiempo ha estado explicando por qué las inteligencias artificiales no son necesarias, simplemente están arruinando más esto por recopilan información falsa, porque a pesar de cuánto quieras mejorar esta inteligencia, no vas a... Por favor. Ah, sí, perdón. Entonces, ¿me estás diciendo que si no habría corrupción o hackers o personas malas que quieran corromper esto en tu mundo, las inteligencias artificiales serían buenas? ¿Sí o no? Gracias. No, yo no estoy diciendo en ningún momento. Estoy diciendo que ya sí las inteligencias artificiales en los discursos políticos igualmente existen estos problemas. Y en tu casa, en la casa de la oposición, en ningún momento me ha dicho, me revela estos problemas, me los trae a la casa, pero en ningún punto me dice cómo la inteligencia artificial los mejoraría. En cambio, yo solo estoy, como casa, estamos explicando por qué esas inteligencias artificiales es una suma de nuestros problemas. Y vosotros estáis mencionando estos problemas, pero para nada mencionando cómo podríamos erradicarlos o por qué estaría bien que fomenten estos discursos políticos. Simplemente nos están hablando de la mejora de las inteligencias artificiales en general. En ningún punto, como el espíritu de la moción dice, están diciendo por qué en serio a mí como población y como mundo tecnológico me conviene tener una inteligencia artificial en Twitter o en cualquier plataforma que sea. Otra vez dice que no deberíamos prohibir las máquinas porque no van a caer todos los discursos de odio. Entonces, solo porque no se arregla al 100% un problema, ¿no deberías de tomar una solución? No, por supuesto que no. Es ridículo. Mirar las opiniones políticas de las inteligencias artificiales mejoraría el problema y por esto es esencial tomar esta acción. Ahora voy a pasar a resumir los argumentos de mi caso para intentar entender al panel y a la otra casa por qué es importante simplemente erradicar las inteligencias artificiales en el punto de emitir discursos políticos y opiniones políticas. En el primer argumento hablamos de cómo las o como la casa de la oposición siempre dice, de la recopilación de información. No importa cómo lo hagas, esas opiniones políticas siempre van a ser dañadas y simplemente van a ser una opinión más que ya la tenemos consciente en las personas. En el segundo argumento, hablamos del alcance de las inteligencias artificiales. Ellos me mencionaron como en Twitter, etcétera. Las inteligencias artificiales pueden emitir discursos que van a redondear por todo el mundo. Buenos, malos, que te dan risa, que no te den risa. La cuestión es que están emitiendo y nos estamos arriesgando a poner otro problema en la mesa de discursos que podrían ser malos y simplemente intervenir de manera negativa hacia las opiniones políticas de los demás. En ningún momento, otra vez quiero recalcar que la oposición nos ha dicho por qué mejoraría esto. Nos menciona la inteligencia artificial, pero en ningún momento por qué deberíamos mejorarla y por qué nos conviene a nosotros como mundo adoptar su lado en la moción. Y finalmente hablamos del tercer argumento, que es la finalidad destructiva, que sin querer no, los hackers, entre otros, aunque la oposición diga que algunas empresas van a querer fomentar y mejorar estas inteligencias artificiales, siempre va a haber hackers, siempre va a haber cosas que van a utilizar esta inteligencia artificial a su favor. ¿Por qué no simplemente no meter esta inteligencia artificial en el problema de emitir discursos políticos dañinos, etcétera, que ya hemos explicado por ejemplos como en la campaña de Trump o en la de Rusia, que crean más problemas en la política y simplemente dejar con los problemas que ya estamos y centrarnos en mejorar este problema? Es por eso y todos los argumentos con sentido que ha dicho mi casa que deberíamos tomar nuestra posición en este debate. Muchas gracias. Gracias por ese discurso. Ahora sí continuamos con la intervención de la Cámara de la Oposición, así que llamamos a Ariana para poder dar la prueba de audio. ¿Tu micrófono está apagado? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? Voy a decir Sí. una palabra larga para ver si se me escucha bien. Esternocleidomastoideo. ¿Sí se me escuchó toda? Sí, perfectamente. Perfecto. Ya, gracias. ¿Los puntos de información? Sí, escritos, por favor. Vale, listo. Entonces, mi discurso va a empezar en 3, 2, 1. Panel, en primer lugar, mi discurso va a constar en refutaciones, reconstrucciones y los impactos y las comparativas que vamos a tener en nuestros mundos. En primer lugar, refutaciones. Panel, vea cómo es que, en primer lugar, la Cámara de Oposición se basa en su mejor de los casos, en donde básicamente esto es realmente corrompible. Las empresas lo usan para su propio beneficio, y es que ahí vengo a refutar directamente lo que dijo sobre British Analyticals, no sé si lo dije bien, Cambridge Analyticals, perdón. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Este es un caso de corrupción en donde se empleó la tecnología, no es directamente una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque consideramos la inteligencia artificial como aquellos que
se usan para predecir enfermedades, para aconsejar a personas sobre sus finanzas, predecir conflictos sociales, entre otras cosas. Esa es la razón del por qué se crean. En cambio, la otra cosa que es más de publicidad y un caso realmente exclusivo y súper alejado, en primer lugar no va al debate. Entonces, básicamente su argumento de fines perversos, no es así. Las inteligencias artificiales se crean con algoritmos, que no panel. La persona que programa estos no va a poner su ideología política o va a dejar que se explique cosas de comunismo ni cosas así, panel, es una tergiversación realmente grande. Los algoritmos son para que aprenda de las personas, ojo, que aprenda de las personas que está a su alrededor. Estos algoritmos hacen para que aprendan. ¿Cuál es un ejemplo de inteligencia artificial, panel? La búsqueda de Google. Si tú buscas cómo, y te van a aparecer varias soluciones posibles. Y cuando tú cliqueas, por ejemplo, la más alguna, es porque ya predijo lo que tú ibas a decir y lo que tú ibas a escribir. Eso es una inteligencia artificial. ¿Cómo sucedió? Con algoritmos. ¿Cómo recibió información? Mediante todas las búsquedas posibles que se han hecho en Google. Entonces, panel, esa es la verdadera función y los mecanismos y la razón e incentivos que tienen las inteligencias artificiales. Y es por eso que son realmente necesarias que deban interactuar con los humanos, porque trae más beneficios que perjuicios de los que ya existen de las inteligencias artificiales. Ahí vemos cuando hay panel, vemos la necesidad de que interactúen. Y ahí vemos panel también porque se ve la necesidad de actuar de manera también dando discursos políticos. Aunque recordemos panel. También nos dice otro mecanismo. Como no tienen conciencia, no pueden dar una opinión propia. Y es que sí, panel. Nadie dice que la opinión sea del robot. Nadie dice que Microsoft, por ejemplo, por dar su robot, sea realmente xenófobo, clasista o que esté a favor de la esclavitud, ni nada de eso, panel. Lo que pasa es que las personas al interactuar con este robot, básicamente lo que hicieron es que de esta opinión de otras personas. ¿Qué pasó? Se generó discusión. Vimos que claramente que la información y que lo que daba no tenía impacto. ¿Por qué? Porque directamente era lo que decían las otras personas y solo se hizo más grande porque el robot repitió lo que dijo. Y es ahí cuando vemos, panel, que es realmente necesario. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos que, por ejemplo, en nuestro peor de los casos, hay hackers, hay personas que quieren ver nuestra inteligencia artificial negativa. ¿Qué hacemos, panel? La mejoramos. ¿Para qué? Para que no interactúe con ciertas personas o que les pueda de alguna u otra manera hackear el sistema. Vemos ahí, panel, cuando encontramos el primer beneficio, panel, ¿qué pasa? Se mejoran las inteligencias artificiales. Recordemos cuál es la métrica. ¿En qué mundo, en función de los objetivos de la inteligencia artificial, mejora la experiencia humana, de la experiencia, o sea, del producto? Porque recordemos que las inteligencias artificiales son un producto, ¿verdad? Entonces, mientras mejor satisfaga al consumidor, que es decir, somos nosotros los humanos que consumimos inteligencia artificial, es ahí, panel, cuando vemos que realmente tenemos los beneficios. Y si yo no estoy de acuerdo con lo que hace necesariamente la inteligencia artificial, y yo lo digo en Twitter si quieren, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que mejora la inteligencia artificial. Sí, Microsoft tuvo que retirar al robot, sí, pero ¿qué habría podido pasar? Que también lo habrían podido mejorar y ser una mejor inteligencia artificial. Ahí es cuando vemos, panel, que realmente se necesita la interacción de las personas, porque si nunca hubieras interactuado con las personas, panel, ¿cómo yo habría sabido que esa inteligencia artificial podría ser buena, podría ser mala o podría efectuar de manera correcta? Es ahí, panel, cuando vemos que realmente es necesario esto. ¿Por qué? Porque esto a base de algoritmos. Estos algoritmos necesitan de la interacción de las personas. ¿Para qué? Para poder dar resultados. Y si no interactúo con las personas, ¿cómo hacemos, panel? No hay. Entonces, ¿punto? ¿Alguna? Doy 5 segundos para que alguien me dé un punto de información. 5, 4, 3, 2, 1. Ningún punto de información, entonces hasta ahora está claro. Ok, sigo. Entonces, hemos dado nosotras 3 sólidos argumentos. En primer lugar, discurso sin impacto. En segundo lugar, la raíz del problema. Y en tercer lugar, la verdadera función. ¿Qué hemos dicho en el discurso sin impacto? Panel, en primer lugar, que básicamente las inteligencias artificiales se limitan a respuestas humanas, es decir, no son opiniones propias. Entonces, se basa en los datos que recopila de los usuarios. Entonces, en el caso de TAI, el problema es que un grupo de hackers han básicamente cambiado la percepción de TAI para que básicamente diera toda esa información negativa que en realidad, según nuestra percepción, por ejemplo, no debía pasar. ¿Qué pasa acá? En primer lugar, ya se da realmente una censura, por ejemplo, en las redes sociales en las cuales TAI directamente podría haber dicho que sí o que no. Bueno, lo que pasa acá realmente, panel, es que no tiene impacto. ¿Por qué? Porque ya saben que es una máquina. También porque no tiene impacto porque ya hemos visto la reacción de las personas. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas? Memes, es decir, no toman realmente como una opinión real. Entonces, es cuando vemos ahí que si yo pongo a Trump y yo pongo a TAI a dar la opinión de una misma cosa, vamos a darle mil veces más el peso a TAI
perdón, a Trump y no a Tai, porque es una persona, porque tiene conciencia y todo esto. Entonces vemos que Tai no tiene realmente el impacto. Entonces es ahí cuando vemos y ganamos de que realmente Tai no tiene impacto en este caso. En segundo lugar, la raíz del problema. La verdadera raíz del problema de debate son las opiniones ofensivas en el odio, ofensivas, que son los discursos de odio. Entonces, ¿qué pasa aquí, panel? Yo puedo mejorar esto en el sentido de que al exponerlo justamente a opiniones de odio, tanto como opiniones positivas, yo lo que puedo hacer es mejorar esto, porque justamente ataco la raíz del problema. En el peor de los casos veo cómo la sociedad realmente quiere y tiene esos pensamientos negativos de la sociedad, más no es de Tai. Simplemente Tai lo difunde y lo masifica. Entonces ahí es cuando vemos, panel, que realmente no es el problema de Tai, es el problema de la sociedad y de las personas malas que quieren hacer mal a Tai y tumbar todo esto, y es ahí como panel también ve la posición de la visión de la oposición. En tercer lugar, la verdadera función. ¿Qué vemos en la verdadera función, panel? Que es mejor que la verdadera función de las inteligencias artificiales es mejorar la experiencia del usuario en el uso del producto y servicio. Entonces, es ahí cuando vemos que se necesita, o sea, la inteligencia artificial, mucho más que estar en Twitter, panel, es que esté en los bancos, es que esté en los juzgados, en la medicina, y entonces justamente la interacción humana para ver si los algoritmos funcionan de la manera correcta es realmente importante y necesario y fundamental para las inteligencias artificiales. Impactos y beneficios. Ok, hemos dicho varios beneficios. Bueno, ya recalco, vemos la raíz del problema, es un beneficio. Vemos que supuestamente va a tergiversar, no va a tergiversar, simplemente es un discurso sin impacto. Y en tercer lugar, la verdadera función, vemos que realmente es muy, muy beneficioso que esas inteligencias artificiales se mejore. ¿Para qué? Para beneficiar al humano, al final, que somos nosotros. Vemos cómo avalamos la métrica, vemos cómo avalamos la carga de prueba, que no existen suficientes razones como para hacerlo, y vemos cómo es que derrotamos su carga de prueba, que ¿qué fue? Que no existe ningún beneficio. Ya les acabo de decir un gran beneficio, que son las mejoras de las inteligencias artificiales, panel. Ese es un verdadero y gran beneficio, no solo para las redes sociales, sino para la ciencia, sino para la medicina, sino para los bancos, que también forman parte de nuestra vida diaria y son realmente fundamentales en todo esto. Entonces, panel, vemos cómo es que sí menciona beneficios, derroto la carga contraria, los argumentos pierden peso y nuestros argumentos tienen razonamientos lógicos suficientes como para hacerlo. Muchísimas gracias y muy orgullosa de oponerme. Proponer. No, sí, oponerme, perdón. Ok. Mil gracias por ese discurso. Ahora sí, reiteramos la participación de la oposición para que puedan otorgarnos el discurso de réplica. Recuerden que tiene un tiempo de 4 minutos, así que, bueno, ya todos lo tenemos en cuenta. Así que, por favor, Andrew, Riquelme, para poder hacer una prueba de audio adicional. Ah, sí, un momento, voy a colocar mi cronómetro, ¿vale? Vale. Está enfrente, pero igual. Madre mía. Listo. Mi discurso empieza en 3, 2, 1. Bien. Panel, vamos a averiguar qué fue lo que pasó en este debate y cómo es que la Cámara de la Oposición ha logrado entender de mejor manera esta moción. Primero, nosotros presentamos 3 argumentos en donde cada uno tenía varios beneficios sobre por qué no debería prohibirse las opiniones públicas y políticas de las inteligencias artificiales. La Cámara Contraria nos presentó también 3 argumentos, que era primero las opiniones políticas, en donde nos decía que el programador era quien iba a hacer que esto opinara de una u otra manera. Yo lo refuté diciendo que, caracterizando de mejor manera cómo funcionaban estas inteligencias artificiales, como por ejemplo Tai. Entonces ahí vemos cómo se va mitigando ese argumento de la malversación, de cómo se podría utilizar mal estas máquinas. Y es que en realidad la Cámara Contraria básicamente sus discursos se basaron en si las inteligencias artificiales eran buenas o malas, cuando en realidad el debate era si deberían opinar, dar opiniones políticas o no. Entonces ahí entendemos cómo es que nuestros argumentos han entrado mejor en el debate, comparativamente hablando con el de ellas. Pero igual vamos a seguir resumiendo qué fue lo que pasó. Luego también nos hablaron de que estas opiniones iban a tener un gran alcance porque estas tienen intervención en todo el internet, y es que en realidad yo con el primer argumento y a través del discurso de Ariana y de Alisa también, se caracterizó cómo es que las personas tomaban en cuenta estas opiniones, y es que en realidad no tenían un gran impacto. Vimos, lo evidenciamos viendo cómo se hacían memes. Nos dijeron, no, pero es que igual los memes tienen una repercusión dentro de la mente de las personas. Claro, sí, pero en realidad no es como a tal punto como nos lo presentaban ustedes. En cambio, también lo comparamos como, por ejemplo, con discursos de Jair Bolsonaro y de Donald Trump, que también son personas que se han demostrado siendo racistas y xenófobos, y vimos cómo es que la población reacciona cuando realmente se siente ofendida.
no reacciona haciendo memes, reacciona en realidad mostrándose ofendida con respecto a estos discursos. Entonces vemos ahí como es que las inteligencias artificiales realmente no tienen ese gran impacto que nos presentaban. Y luego también hablaron sobre la finalidad y nos dijeron que las inteligencias artificiales se podían mal utilizar, como por ejemplo lo que pasó con, no me acuerdo el nombre, pero esta inteligencia artificial, perdón, en realidad era un sistema de internet, que nos dijeron que se utilizó mal. En realidad, esos son más o menos, no entra mucho en el debate. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si deberían emitir opiniones políticas públicas en realidad. Eso no es más bien una opinión política pública, sino que en realidad es como básicamente una compra y una fake news. Entonces, en realidad, eso no entra completamente en el debate. Y luego también nos pidieron por qué se tienen que generar inteligencias artificiales, para qué las necesita el ser humano si ya se están haciendo debates. Y durante los 3 discursos hemos dicho que estas inteligencias artificiales se utilizan sobre todo porque ayudar al ser humano. Por ejemplo, para poder comprenderlo y ayudarlo, se necesita para preferir enfermedades, para aconsejar a las personas sobre sus finanzas, también para predecir conflictos sociales. Y esta es la razón por la cual la mayoría de las empresas de tecnología, por ejemplo Japón, se esmera mucho en estudiar cómo hacer estas inteligencias artificiales y estos robots. Entonces ahí vemos el incentivo principal que prueba nuestro tercer argumento, que es mejorar estas inteligencias artificiales. Y ahí vemos cómo es que este beneficio sí se da de mi lado de la cámara y del lado de su cámara no. Entonces ahí vemos que sí existe un incentivo, y precisamente porque necesita ayudar al ser humano y está diseñada para ayudar al ser humano, es que necesita interactuar con este. Y ahí estamos viendo por qué es que prohibir que dé opiniones políticas es necesariamente malo y tampoco arregla el problema. Entonces vamos viendo cómo es que la Cámara, la proposición, va aprobando de mejor manera cada uno de sus puntos. Recapitulemos un poco nuestros argumentos. Primero hablamos del discurso sin impacto, en donde caracterizamos correctamente cómo es que estas IAs no eran líderes de opinión en comparación a otras personas, como ya lo dije, los presidentes que se mostraron racistas y xenófobos. Entonces vimos cómo es que la sociedad no lo toma como la Cámara, la proposición no lo quería mostrar. En segundo lugar hablamos de la raíz del problema, en donde mostramos que la IA en realidad no emitía esta opinión por sí sola, y vimos que prohibiéndola no arreglaríamos ningún problema, y nos dijeron, no, pero ¿para qué quieres una opinión negativa más? Bueno, nosotros les respondimos, es que en realidad esta opinión a mí me va a beneficiar porque voy a ver cuáles son estos hackers, voy a ver cuáles son estas personas que entendimos, y desde el primer discurso que hice yo explicamos por qué se dio esta cuestión de TAI, por qué generalmente se da y es un grupo de hackers. Entonces a partir de ahí se va demostrando el segundo argumento. También hablamos de la verdadera función, donde probamos que sí hay incentivos para mejorar estas IAs y sí se puede mejorar de esta manera. Por lo tanto, consideramos que la Cámara de la Oposición se lleva completamente este debate. Muchas gracias. Gracias por ese discurso. Ahora sí continuamos para cerrar este debate con la intervención de Valerie para poder... ¿Me escuchas, verdad? Se te escucha correctamente. A tu primera palabra. Perfecto. Un momentito, perdón. Durante este debate hemos visto una casa de la oposición que menciona que las inteligencias artificiales deberían emitir discursos y opiniones políticas, pero que a su vez no consideran limitaciones y desventajas que vendrían con esto. Ahora pasaré a presentar 4 puntos de choque que hemos visto a lo largo de este debate. Bueno, primero mencionamos el punto de choque. Los mensajes que se emiten son ofensivos o son ignorados. La oposición nos dice que en el caso de Tay, sus opiniones solo terminaron en memes, en burlas, y que nadie se lo tomó en serio. Solo en eso se basa su caso. No cuestionan moralmente lo que dijo. Tay solo dijo solo porque un par de personas hicieron unos memes, cuando los memes no sé ni siquiera por qué la oposición los tuvo que mencionar, porque no tienen nada que ver con la emoción realmente. En cambio, proposición reconoce el impacto, incluso si los memes existieran, la xenofobia, el racismo, el machismo, el odio, siempre va a estar ahí, y eso siempre está mal. Sea una idea original de la máquina o no, esa opinión está mal, siempre. Y se viene de una máquina que solo sabe repetir, propagar y darle plataforma a estas ideas, porque no se puede dar de una manera justificada que solamente porque viene de una máquina no va a herir y no va a hacer daño. Además de esto, ha habido estudios que muestran cómo se crea el daño psicológico y violencia, como hemos visto constantemente durante este debate. Somos una casa que está consciente de nuestra situación, por eso es que el razonamiento, este punto cae completamente y va para nuestro lado. Después tenemos el segundo punto de choque, que es opiniones emitidas. ¿Crean confusión o crean diálogo? La casa de la oposición cree que al tener una máquina que tiene pensamientos erróneos y propaga de esta manera masiva, porque estas máquinas tienen una capacidad mediante las redes sociales y lo demás,
se va a crear un diálogo y todo va a estar bien y las personas siempre van a discutir acerca. Pero ¿cómo funciona esto? Prop aún no lo sabe. No dejan, oposición aún no lo sabe. No dejan en claro, solo mencionan de que va a crear un diálogo, pero no explican los impactos de este. Por otro lado, nosotros como proposición creemos que se crea aún más odio y mayor confusión. La información se emite, se esparce y en una muy alta velocidad. De esta manera va a llegar a las personas que piensan como esos comentarios de odio, están de acuerdo con sus posturas y se ven y a la vez la ven reforzada. También van a herir sensibilidades y esto que crea un conflicto social, lo que proposición constantemente ha tratado de evitar, porque estas IAs no saben lo que están difundiendo. Se crean más problemas, se originan conflictos, se esparcen opiniones erróneas y no contestan en realidad. La proposición reconoce esto y es por esto que nos llevamos a este punto. Después dijeron que la prohibición, que elimina el odio o sigue habiendo igual. La Casa de Oposición dijo que eliminar los mensajes de odio no serviría, ya que esto solo parcialmente reduciría las opiniones del odio. Bueno, nuestra Casa reconoce que eliminar las opiniones violentas no va a eliminar por completo un problema, pero que sí sirve para reducir, ya que la IA, como ya hemos dicho, tiene una gran plataforma y se ha visto justamente con el ejemplo dado por el InfoSlide de Tate. La Casa de la Oposición reconoce los problemas y simplemente quiere implementar algo que no va a traer más odio de esas excepciones, discursos buenos, como ellos dicen. La misma tercera de la oposición admitió que esta inteligencia artificial difunde y masifica este odio. En ningún momento lo soluciona y no han dado ningún mecanismo que explique que lo solucionaría. Esencialmente el punto es que si una solución no es 100% efectiva, significa que no deberías tomarla, lo cual por supuesto es falso, ya que si nos basamos en una filosofía que sostiene O, entonces nunca solucionaremos ningún problema y por lo tanto en este punto debería caer al lado de nuestra casa. Y por último tenemos el tema de que si la IA tiene una conciencia de si va a emitir sus propias opiniones. La Casa de la Proposición ha hablado constantemente de cómo las máquinas IA no tienen ninguna conciencia y por lo tanto no puede distinguir la información buena o mala. Lo único que quiere la oposición es que los humanos se esfuercen más para mejorar las IAs y hacer a que las IAs se parezcan más a los humanos y para eso tener un mejor diálogo. Pero ¿para qué voy a esforzarme tanto y perder tanto tiempo en hacer que una máquina se parezca a un humano cuando ya existen los humanos? Lo único que ha hecho la O es fallar en explicar por qué las IAs nos presentan opiniones negativas, mientras que nunca nos presentan ni un beneficio de por qué esta máquina va a tener un beneficio mayor al humano. Lo único que han dicho es que las IAs recopilan información, pero más allá de recuperar información, cualquier máquina hace eso. Lo que estamos diciendo es de que si esta información se va a esparcir o no. Por eso la proposición ha ganado este debate. Muchas gracias. Gracias a todos por ese maravilloso debate. Espero que sea muy fructífero a nivel de aprendizaje y de dinamismo entre ustedes. Ahora pasaré con el panel a deliberar.